Se nos pide que encontremos los límites del vector dado para valorar las funciones. Para determinar el límite de una función de vector a valor, determinamos el límite de cada componente, y porque el vector dado a las funciones de valor tener un componente x, y z, necesitamos determinar tres límites para determinar el límite de cada vector para la función de valor. Para ahorrar tiempo, ya he configurado esto. Aquí tenemos el límite de los componentes x, y z cuando t se acerca a 7. Para este primer límite, tenemos el límite de una función cuadrática cuando t se acerca a 7. Una función cuadrática es siempre continua. Y, por lo tanto, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa y, por lo tanto, el límite es igual a negativo 2 veces el cuadrado de 7 más 2 veces 7 menos 4. El cuadrado de 7 veces negativo 2 es negativo 98. Tenemos negativo 98 más 14 menos 4, lo que equivale a 88 negativo. Luego tenemos el límite de una función racional cuando t se acerca a 7, y observe que solo tendrá división por 0 cuando t es igual a 7, lo que significa que no puede realizar una sustitución directa con la función de esta forma. Veamos si podemos factorizar y simplificar esta función racional. Factorizando el numerador tendríamos dos factores binomiales porque el primer término es t cuadrado, tenemos t y t en las primeras posiciones, y luego queremos que los factores negativos 63 se sumen a dos positivos, que son 9 positivos y 7 negativos, por lo que esto es un factor agradable. Y observe ahora que en esta forma tenemos un factor común de t-7 entre el numerador y el denominador, lo que significa gráficamente, el gráfico tiene un agujero en t igual a 7, lo que no afecta el límite y, por lo tanto, podemos simplificar esto y determinar el límite de t más 9. Cuando t se acerca a 7. Y ahora podemos realizar una sustitución directa. 7 más 9 es igual a 16. Y ahora para el último límite tenemos un límite de 4 coseno t cuando t se acerca a 7. La función de 4 coseno t es siempre continua. Podemos determinar este límite realizando una sustitución directa que nos da 4 coseno 7, que es aproximadamente 3.0156. 3.0156. Y ahora sabemos que el límite es igual al vector con una componente x de 88 negativo, una componente y de 16 y una componente as de 4 coseno 7. Mirando el próximo límite, observe cómo se escribe la función de vector a valor utilizando los vectores unitarios y, j y k, pero el primer paso es determinar los límites de cada componente. Para el primer límite, tenemos un límite de una función cuadrática cuando t se acerca a 0. Las funciones cuadráticas son siempre continuas y, por lo tanto, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Sustituimos 0 por t que tenemos. La cantidad 0 más 5 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que es igual a 25. Luego tenemos el límite de elevado a la potencia de t. Cuando t se acerca a 0, la función exponencial es siempre continua. Podemos determinar el límite realizando una sustitución directa y, por lo tanto, hemos elevado a la potencia de 8 veces 0, que es igual a e al 0, que es igual a 1 y finalmente tenemos el límite de una función racional cuando t se acerca a 0, pero observe cómo la función racional solo se encontrará cuando t es igual a 5 y nos acercamos al valor 0. Debido a que la función es continua desde ambos lados alrededor de t es igual a 0, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa, lo que nos da 8 dividido por la cantidad 0 menos 5, que es igual a 8,5 y, por lo tanto, el límite de la función de vector a valor es igual al vector 25i más 1j, o simplemente más j. Y luego menos 8,5k. Si la función vectorial se proporciona usando i, j y k, también deberíamos dar el vector usando los vectores unitarios i, j y k. Espero que hayas encontrado esto útil.